Qué hermoso es adorar a Dios en medio de nuestra fragilidad, debilidad, incapacidad. Un día todo eso será diferente. Un día estaremos delante de Él con un cuerpo glorificado que no experimentará enfermedad, dolor, cansancio, pero mientras llegue ese día, hoy podemos adorarle en este tiempo con todo nuestro ser, con todo, con el dolor de cabeza, con el dolor de muela, con la pierna inflamada, podemos adorar el nombre de Dios. Qué tremenda bendición tenemos hoy de exaltar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y bueno, veo algunos hermanos que ya traen su aire acondicionado personal. Y yo quiero decirles que todos deberíamos de traer un abanico para refrescarnos, haga los arreglos necesarios porque vienen fuertes los calores, ¿verdad? Ya iniciaron, para que usted pueda estar un poquito más fresco, y también le va a servir para que no se me duerma a la hora de la predicación, porque también el calor contribuye a eso, ¿verdad? Es las 11:41. ¿verdad? Y por ahí de la media hora le voy a pedir a mi esposa que me haga una señal, ¿sí? Para que yo tenga la noción del tiempo, porque a veces los predicadores la perdemos un poquito y no es bueno, sino que necesitamos aprovechar bien el tiempo. Vamos a Juan capítulo 20, por favor. Hoy es el día donde nosotros celebramos que Cristo venció a la muerte. La paga del pecado fue la muerte. Desde el día en que la humanidad decidió desobedecer a Dios, entró el pecado a la vida de la humanidad, y como consecuencia de esa desobediencia, de esa rebeldía ante lo que Dios le había mandado, vino la muerte. Y a partir desde ese momento, allá en el huerto del Edén, la muerte se enseñoreó de la humanidad hasta que vino Cristo, hasta que nuestro Señor se encarnó y en la cruz del Calvario entregó su vida, derramó su sangre, murió, fue sepultado, y al tercer día el Padre lo levantó de entre los muertos con poder y con gloria para vencer al enemigo más grande que ha tenido la humanidad hasta estos días. La muerte fue vencida a causa de nuestro Señor Jesucristo, y hoy celebramos su victoria. Y este pasaje de Juan capítulo 20 nos invita a poder observar algunos detalles que ocurrieron aquel día de la resurrección. Vamos a leer del versículo número 1 al versículo 10. Si usted lo tiene, acompáñeme por favor ahí en su Biblia. Dice así, Juan 20 del 1 al 10. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, y siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario
que Él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que hable a nuestra vida, a cada uno de nosotros en particular, que su palabra haga mella en nuestro corazón. Vamos a tener esa disposición para recibir lo que Dios tiene para nuestra vida. Dios y Padre, te adoramos y te bendecimos en esta hora. Te damos gracias primeramente por tu palabra, Señor, porque tu palabra es espíritu y es vida, Señor. Y estamos aquí, Señor, reconociendo quién eres tú. Tú eres aquel que venció a la muerte. Tú eres aquel que se levantó con poder y con gloria de entre los muertos. Y así, Señor, como tú vives, nosotros también viviremos, Señor. Nosotros también tenemos victoria, Señor, por tu obra gloriosa y maravillosa. Pero ahora, Señor, te pedimos que hables a nuestra vida, que nuestra mente y nuestro corazón esté dispuesto a recibir lo que tú quieres expresarnos en esta tarde. Muchas gracias por la vida de mis hermanos. Bendíceles abundantemente en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues antes de ir a estos versículos que quiero enfatizar, muchas gracias hermana, que quiero enfatizar de una manera muy especial algunos de ellos, quiero hablar un poquito acerca de la resurrección y el significado que dan algunos estudiosos son los siguientes, por lo menos dos quiero compartirles en esta tarde. Resurrección viene de latín resurrexitio, que significa levantarse nuevamente. Es el regreso a la vida después de haber estado muerto. Se refiere principalmente a la resurrección de Cristo, el evento central de la vida cristiana. Si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe, nuestra confianza en Dios. Pero a razón de que Cristo resucitó, nuestra fe es ciertísima. Es ciertísima. La muerte y la resurrección de Jesucristo son centrales para el Nuevo Testamento y el cimiento para la teología de la Iglesia. Es decir, todo lo que podemos creer acerca de Dios. Estos acontecimientos, hablando de los acontecimientos que rodean a la resurrección, fueron considerados supremos desde la iglesia primitiva hasta el presente. Por ejemplo, Pablo, el gran apóstol, sostiene que si Jesús no resucitó de los muertos como la primicia de los creyentes, la fe bíblica es errónea e ineficaz. La predicación es inútil. Los testigos apostólicos son falsos. El pecado no ha sido perdonado y los creyentes murieron sin esperanza. Según 1 Corintios 15, del 12 al 19. También el apóstol Pablo afirma que sin esta doctrina distintiva, los cristianos estaríamos equivocados. Así es de que es vital, es de suma importancia hablar de la resurrección de Cristo. Otros eruditos dicen que la resurrección de Cristo se trata de la vuelta de Cristo a la vida al tercer día después de su pasión y muerte. Así lo relatan las Escrituras. Al tercer día Jesucristo iba a resucitar. Él murió el viernes y desde ahí contamos el primer día. Pasó el sábado, el día de reposo para los judíos. Ese fue el segundo día. Y llegó el tercer día, el domingo, cuando nuestro Señor se levantó de entre los muertos. Así es de que este hecho es ampliamente comprobado en los evangelios.
Es muy significativo en las escrituras. Es más, es el milagro más grande que encontramos dentro de las verdades del Antiguo y del Nuevo Testamento. De la resurrección de Cristo depende nuestra esperanza eterna. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también nuestra fe. Primera de Corintios 5:14. Eso pudiéramos hablar acerca del significado de la resurrección. Pero ahora yo quiero que vayamos a estos versículos que hemos leído. Capítulo 20 de Juan. Recordando un poquito que este es el último evangelio que se escribe de los 4 que nosotros tenemos en nuestra Biblia. Es un evangelio que escribe el discípulo al cual amaba Jesús. Así se revela él en este pasaje. Y Juan fue un pastor en la ciudad de Éfeso. De ahí fue confinado al destierro y vivió sus últimos años en la isla de Patmos, donde él recibió la revelación del Apocalipsis. Y dentro de los escritos que él nos deja como testimonio de la obra de Dios, pues está el Apocalipsis, están 3 epístolas y está el evangelio que lleva su nombre. Un evangelio que escribe para la iglesia. El evangelio de Mateo fue escrito para los judíos. El evangelio de Marcos para los romanos. El evangelio de Lucas para los griegos, cada uno en su idiosincrasia, pero el evangelio de Juan se escribe para la comunidad de creyentes, para todos aquellos que han puesto su fe y su esperanza en el Señor Jesucristo. Y al escribir cada uno de los acontecimientos que redacta Juan en su evangelio, él tiene un propósito. Versículo 30, en este capítulo 20 está enmarcado el propósito por el cual Juan escribe su evangelio. Dice así: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Cada uno de los relatos que seleccionó Juan y que registró en su evangelio tiene el propósito que los creyentes se mantengan creyendo, que su fe sea fortalecida, que su fe en Dios sea arraigada cada vez más, que se arraigue, que se desarrolle, que crezca, que se edifique. Y este acontecimiento que hemos leído, que abarca los primeros versículos de este capítulo, tienen el propósito de que nuestra vida sea edificada. Y quiero que veamos algunos detalles. Vamos nuevamente a esta lectura y vamos a los versículos del 1 al 2. Los voy a volver a leer y vamos a prestar atención en algunas palabras que hay aquí. Dice así: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo. Quiero por favor que allí en el primer versículo resaltemos que María Magdalena vio al llegar al sepulcro la piedra que tapaba la tumba de Jesús removida.
Y así lo dice Juan, vio quitada la piedra del sepulcro. Esa declaración es muy importante para nosotros en esta hora. La manera en que María Magdalena vio el sepulcro y la piedra removida tiene mucho que decirnos hoy a cada uno de nosotros. Pero sigamos leyendo. Dice el versículo número 2. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Allí está María Magdalena, dando este informe de que la piedra había sido removida del sepulcro del Señor a Pedro y a Juan. Ellos inmediatamente salen corriendo hacia el lugar de la sepultura. Juan corre más rápido que Pedro, llega primero a ese lugar y dice el versículo número 5. Y bajándose a mirar, allí donde habían colocado el cuerpo del Señor, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Vio los lienzos puestos allí. Esta manera en que Juan ve los lienzos que estaban allí en el lugar de la sepultura y la manera en que María Magdalena vio la piedra removida del sepulcro, utilizan el mismo término. La palabra para ver aquí es la palabra griega blepo. Este término significa lo siguiente. Aparece 137 veces en el Nuevo Testamento y denota primeramente la capacidad de las personas para ver, a diferencia de aquellos que padecen ceguera. Es decir, es la capacidad fisiológica que tenemos cada uno de nosotros para ver. Así como me están viendo ustedes a mí y como yo los estoy viendo a ustedes. Así como pueden ver el tono de mi piel, así como pueden ver cómo vengo vestido en esta hora, de esa misma manera vio María Magdalena que la piedra había sido removida del sepulcro con su capacidad visual. Ella vio que la piedra no estaba en su lugar, que la piedra había sido movida, y esa visión de las cosas le hizo correr para avisarle a los discípulos. Y es la misma manera en que Juan, al correr más rápido que Pedro y al llegar al sepulcro primero, baja y ve los lienzos, pero no entra al sepulcro. Porque la manera en que él observó el escenario de la tumba produjo en él temor, asombro, preocupación, angustia, pero no entró. Y este término blepo es la primera manera en que las personas vemos los acontecimientos. Al observar alguna situación de la vida, muchas veces la gente se paraliza, se angustia, se entristece, se preocupa, cuando solamente vemos las cosas que ocurren a nuestro alrededor con la capacidad fisiológica que nos dan nuestros ojos, podemos nosotros experimentar temor, angustia, desesperación.
Y esta palabra es muy importante para lo que Dios hoy quiere hablar en nuestra vida. Hay diferentes maneras de ver los acontecimientos que hoy estamos viviendo. Yo titulé a esta reflexión Ver para creer. Ver para creer. Pero la visión natural que tenemos todas las personas, incluyéndonos a nosotros, que hemos venido al conocimiento de Jesucristo, el Hijo de Dios, puede ser una visión limitada que no nos ayuda a vislumbrar lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. No podemos ver la vida solamente con la capacidad visual. Y algunos, ¿verdad? Quizá tienen por ahí algún problemita visual, alguna miopía, algún astigmatismo, o como se diga, ¿verdad? O otros pueden tener, ¿qué otro problemita hay? Cataratas, ¿verdad? Sí. Y se torna nublada la visión. A ver, pregúntale a tu lado, ¿cómo me estás viendo el día de hoy? Esa es la primera manera en que nos vemos. Blepo habla de una visión superficial. Si vemos las cosas que ocurren en nuestra vida y a nuestro alrededor de manera superficial, no podemos nosotros entender la voluntad de Dios. Al contrario, María Magdalena se llenó de temor. Aquí la resalta Juan a ella, pero los otros evangelios dice que iba con otras dos mujeres. Y al observar esto que vieron en el sepulcro, se espantaron, tuvieron temor. Entonces tú y yo tenemos que ver la vida, tenemos que ver las circunstancias que ocurren a nuestro alrededor más allá de nuestra capacidad visual de ver. Algunos hasta daltónicos pueden ser, ¿verdad? Que no distinguen bien los colores y vienes de verde y parece que es un rojo o un amarillo, ¿verdad? Un rojo chiclamino por allí, ¿verdad? Entonces, esta visión nos puede engañar. La visión natural. En la carretera, los que han conducido últimamente, podemos ver a estas horas conduciendo en la carretera esas pequeñas imágenes donde parece que hay agua, que hay humedad, ¿verdad? Pero llegas al lugar y está seco. La visión que tenemos es algo muy importante, pero la vida cristiana, la vida en Dios, la vida en Cristo, no la podemos ver únicamente con nuestra capacidad visual, porque podemos ser engañados, podemos ser atemorizados, podemos nosotros paralizarnos ante lo que está ocurriendo. Los siguientes versículos nos van a hablar de una manera diferente de ver la vida, hacia donde Dios nos quiere llevar a cada uno de nosotros, para que no nos quedemos en lo feo, en lo malo, en lo que nuestros ojos ven, y podamos contemplar la obra de Dios en medio de estos tiempos. Miren, vamos a los siguientes versículos. Entonces, resumiendo, María Magdalena y Juan vieron los acontecimientos delante de ellos de una manera normal, bajo la capacidad fisiológica de sus ojos para ver. Y muchos cristianos podemos estar viendo solo a través de nuestros ojos naturales, sin tener una percepción de lo espiritual, de lo divino, de la obra de Dios en nuestra vida. Por eso, no nos quedemos con la primera visión de las cosas. Dile a tu hermano que está a tu lado, no te quedes con la primera visión de las cosas.
porque podemos ser engañados. Miren, vayamos a los versículos y vamos al 6. Versículos 6 y 7 nos hablan de otra visión de los acontecimientos, de las circunstancias. Dice el versículo 6: luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Llegó Pedro, descendió al sepulcro y él empezó a observar de una manera diferente a lo que había observado Juan. Observó el sudario, que era una manta que se le ponía en la cabeza al que había fallecido. Vio los lienzos con los que habían cubierto el cuerpo del Señor y los vio doblados, los vio aparte. Es decir, que lo que contempló ahí Pedro fue algo muy diferente a lo que únicamente vio Juan. Y la palabra, el término que usa la Escritura para hablar de esta visión, una visión más específica de lo que ha ocurrido que tuvo Pedro, es el término teoreo, que significa ver. Y en el Nuevo Testamento aparece 58 veces. 24 de esas las utiliza Juan, casi la mitad de ellas. Y el sentido principal es percibir, es reconocer, no solamente ver, sino que él examinó cómo estaba la tumba, cómo estaba el sudario, cómo estaban los lienzos, qué había acontecido allí. Él fue más minucioso en lo que pudo observar. Es como cuando entramos a un lugar y hay personas que empiezan a ver el color de las paredes, la textura, los adornos que hay allí, y cuando salen de la casa le dicen a la persona con la que iban acompañada: ¿vistes el cuadro que había allí en la pared de enfrente? ¿Vistes el color de los muebles? Y la otra persona se rasca la cabeza y dice: ni me di cuenta. No me di cuenta absolutamente de nada. Pero hay otras personas que tienen una visión de la vida con mayor percepción, con mayor profundidad, que son más analíticos, que piensan bien lo que están observando, que analizan cada uno de los aspectos que están viviendo. Esta es la manera en que Pedro entró al sepulcro, para percibir lo que allí había acontecido. No estaba el cuerpo del Señor, solo estaban los lienzos, no estaban los soldados. La piedra verdaderamente estaba removida, pero él empezó a ir a más detalles de las situaciones que estaban ocurriendo. Y es otra manera de ver la vida. Y ustedes y yo, amados hermanos, necesitamos. Mire, la visión de Pedro fue contemplativa. No solamente fue ver por ver, sino fue contemplativa. Se dio cuenta de los detalles. Reconoció que algo especial había pasado en ese lugar. Y esta es la visión de algunos cristianos que tienen discernimiento de las cosas que Dios está haciendo en estos tiempos en medio de su iglesia. Es decir, que vienen y miran de una manera diferente. Vienen a una reunión como esta y no solamente observan a la gente,
sino que pueden contemplar la obra maravillosa de Dios en medio de su pueblo. Pueden percibir con una visión profunda la obra maravillosa de Dios en cada uno de sus hijos. Es decir, son aquellos que saben que Dios está obrando en cada uno de nosotros, aunque no lo veamos. A ver, voltea a ver a tu vecino. Más allá de que se vea bien, ¿puedes percibir la obra de Dios en su vida? ¿Puedes percibir el mover del Espíritu Santo en su vida, en su corazón? ¿Puedes percibir que el Señor está allí cobijándole? ¿Puedes ver cómo Dios está obrando, aunque ella o él ni cuenta se estén dando? En una ocasión, el ejército sirio rodeó al profeta y a su siervo. Y el profeta pues tenía una visión diferente a la de su siervo. Y como su siervo solamente veía a través de la vista de sus ojos, pensó que su fin estaba cerca, que el ejército sirio iba a acabar con ellos. Y en ese momento el profeta, con una visión diferente de las circunstancias de la vida, oró a Dios para que abriera los ojos de su siervo y viera que los ejércitos de Dios estaban alrededor de ellos para defenderlos. En esta misma semana observamos relatos a través de la exposición de nuestros hermanos, a los cuales agradecemos profundamente que desde el domingo anterior, aquí de manera presencial con nuestro pastor, hasta el día de ayer con nuestra pastora Alma, nos enviaron una enseñanza, una predicación hermosa. Pudimos observar cómo los mismos discípulos, el día en que fueron a apresar al Señor, vieron los acontecimientos simplemente con sus ojos naturales. Pero el Señor les dijo: ¿acaso ustedes no creen que puedo orar a mi Padre y que envíe legiones de ángeles? Esa es una percepción diferente de la vida. Es una contemplación maravillosa de la obra de Dios en medio de nosotros. Y Pedro, del que muchas veces hemos hasta hecho bromas, en este momento está contemplando el acontecimiento de la resurrección de una manera distinta, con discernimiento, con una reflexión, con una meditación. ¿Qué está ocurriendo hoy en nuestra vida, hermanos? ¿Qué ha pasado últimamente en nuestra vida? En lo cual tenemos que meditar. Y tenemos que ver esos acontecimientos de una manera detallada, para entender y comprender el propósito de Dios de cada una de esas circunstancias. En medio de la enfermedad, en medio de las situaciones económicas, en medio de los problemas, tú y yo podemos tener una visión entendida de lo que Dios está haciendo allí que muchos no tienen. Por eso digo que esta visión de la vida no la tienen todos, solo algunos cristianos que tienen discernimiento de las cosas que Dios está haciendo en estos tiempos, son los que comprenden el obrar de Dios. Aquellos cristianos que están conectados con el Padre en oración, en búsqueda, en comunión, que se están relacionando en su vida de iglesia, que están yendo a la meditación de la palabra cada día, que están buscando más y más de Dios, son los que tienen una percepción diferente de la vida. Alguien que no ora, alguien que no se congrega, alguien que solamente ve la vida con sus ojos,
vive de una manera diferente a alguien que tiene comunión con Dios. Dile que está a tu lado, ahora lo entiendo todo. No eras tú, era yo. ¿Sí? Este término habla de ver a detalle, de ver minuciosamente. No te vayas con la primera impresión de las cosas. Busca a Dios. Miren, a veces pasa algo en nuestra vida y lo primero que hacemos es poner el grito en el cielo. ¡Ah! Nos espantamos, nos angustiamos, nos desesperamos, pero bajo esta dirección que Dios quiere dar en nuestra vida, tú y yo tenemos que buscar a Dios y preguntarle, Señor, ¿qué quieres hacer en mí? ¿Qué significa esto que ha venido? ¿Cómo tengo que observar esta situación que ha venido a mi vida? ¿Tienes algún plan? ¿Tienes algún propósito para mi vida? Yo estoy seguro que sí. Yo estoy seguro que Dios quiere que contemplemos. Miren, estamos hablando de la muerte de Jesús, del amado de Juan y de Pedro. Ellos aún no entienden que Él ha resucitado, pero la manera en que entró al sepulcro Pedro fue muy diferente a la primera impresión que tuvo María Magdalena y Juan. Y tú y yo tenemos que caminar hacia allá, a ser cristianos con discernimiento, que entienden lo que está sucediendo a través de la voluntad de Dios revelada en su palabra. Revelada en su palabra. Pero hay algo más. Hay una tercera visión de las cosas. Y viene en los siguientes versículos. Acompáñenme, por favor. Cuando dice allí el versículo 8 y 9. Bueno, y el 10 que completan el pasaje. Dice así, entonces entró también el otro discípulo, quien es Juan en este sentido, que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Y vio y creyó, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. La primera ocasión, en el primer momento que llega Juan, se asoma, ve y no entra. Pero después de que entró Pedro, él entra, dice el versículo número 8. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio. Pero aquí ya no solamente observó. Esta manera de ver está descrita con otro término. Y el término aquí es eidón. No es blepo, no es teoreo, sino es eidón. Es decir, que al contemplar todo lo que había ocurrido en el sepulcro, al ver que no estaba el cuerpo del maestro, Juan creyó. Juan entendió, comprendió lo que había ocurrido, y lo que había ocurrido era que el Señor había resucitado, que ya no estaba muerto, sino que se había levantado de entre los muertos, que la resurrección de Cristo se había efectuado. Y cuando él contempló, cuando él experimentó esa realidad de la obra de Cristo, creyó, tuvo fe, tuvo confianza, tuvo certeza de que todo lo que el Señor Jesús había anunciado era verdad. Ver para creer. La manera en que vio Juan aquí por segunda vez es muy distinta. Este término eidón aparece 350 veces solamente en los evangelios. Es el que más prefiere Juan para hablar de ver en la vida cristiana. Un cristiano
alguien que ha creído en Jesucristo, el Hijo de Dios, que tiene la vida eterna que Dios Padre da a los que creen en el Hijo, ven la vida a través de Eidón. ¿Qué significa Eidón? Significa percibir, significa ver, pero a través de la experiencia. Habla de una experiencia de verificar, de notar, de percatarse, de saber y de juzgar. Es decir, que Juan, cuando entró al sepulcro, vio todo lo que estaba ahí y empezó a juzgar. Esto me habla de algo diferente. Empezó a examinar, esto no es algo normal. Esto es algo milagroso, es algo poderoso. Esta es la obra de Dios. Él empezó a tener un entendimiento divino de lo que había ocurrido en ese lugar. Y blepo, mirar, todo lo podemos hacer. Teoreo, que es ver, que es discernir, algunos lo pueden hacer. Pero Eidón es la visión de muy pocos cristianos. Yo quisiera que fuera todo lo contrario, que fuera la visión que todos los cristianos tienen. Y ese es el deseo de Dios. Pero es la visión de muy pocos cristianos donde lo que ven los lleva a percatarse, a saber y a experimentar la obra poderosa de Dios, la cual produce fe, es decir, confianza, certeza de lo que el Señor está haciendo en su vida, certeza de lo que hoy estoy viviendo es el plan y propósito eterno de Dios, de que mi vida ya nunca jamás será algo natural, algo humano, sino que mi vida, al conocer a Cristo, es una vida dirigida por el plan y propósito eterno de Dios. Y que todo lo que pueda vivir, todo lo que pueda yo experimentar, tiene que ver con la voluntad suprema de Dios para mi vida. Que nada pasa en mí por voluntad de carne, por voluntad de varón, sino que yo, al ver la vida en Cristo, Él establece su voluntad en mí, en cada circunstancia, en cada momento de mi vida. Y esta manera de ver el sepulcro por parte de Juan le llevó a creer, le llevó a tener fe. Y aquí viene la pregunta para todos nosotros. Lo que hoy estamos viendo delante de nosotros. A ver, ve a alguno de tus hijos, ve a tu esposa, a tu esposo, ve a tus nietos. Al contemplar a tus seres queridos, ¿tu fe se está fortaleciendo? ¿Tu confianza en Dios está aumentando? ¿O al ver a tus hijos empiezan las angustias? Empieza la preocupación. Hay personas que viven eso. Hay personas que al ver a sus hijos dicen: Padre Santo, ayúdame, porque yo no sé hoy qué va a hacer este chamaco. O al ver los hijos a sus padres, muchas veces se dicen: Señor, ayúdame, porque yo no sé hoy qué va a ser mi padre o qué va a ser mi madre. Hay gente que ve la vida así, hermanos, con angustia, con desesperación, porque solamente es lo que ven sus ojos. O algunos dicen: bueno, pues debo de tener un poquito de confianza, como Pedro cuando ve allí el sepulcro y ve los lienzos y ve el sudario ordenado. Pero hay otros que ven las circunstancias de su vida y le creen más a Dios. Aún contra esperanza, aún en medio de la dificultad, aún en medio de lo difícil, de lo trágico, de la enfermedad, su fe se renueva, su fe se fortalece.
El mismo apóstol Pablo había orado 3 veces pidiéndole al Señor que lo sanara, pero la respuesta de Dios fue: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y en medio de la enfermedad, con grandes letras escribía el apóstol sus cartas. Su fe crecía, su fe se edificaba, su fe se acrecentaba poderosamente. Cuando tú y yo vemos lo que ocurre en nuestra vida y a nuestro alrededor, con los ojos de Dios, con la visión de Dios, con esa experiencia que hemos tenido en Cristo, nuestra fe crece. Dice que cuando Juan vio, él creyó. Él creyó. Y con esto quiero terminar. Con los siguientes versículos, donde se nos da un ejemplo de esto que estoy hablando, de Tomás. Muchas veces a Tomás lo hemos señalado como un incrédulo, porque nuestras Biblias, o la mayoría de nuestras Biblias, titulan estos versículos la incredulidad de Tomás. Y como que se le quedó así ya Tomás el incrédulo. Y muchas veces hasta decimos el Tomasito que todos llevamos dentro, cuando nos cuesta trabajo creer algo. Quiero que leamos del 24 al 29, porque allí hay un ejemplo de lo que es eidón, de lo que es ver teniendo una experiencia del poder de Dios. ¿Están listos? A partir del 24, yo leo en voz alta, ustedes síganlo con la vista, dice: pero Tomás, después de algunos acontecimientos que se narran, dice así: uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en un costado, no creeré. Mire, lo que está diciendo Tomás es que él quiere ver, pero él quiere tener una experiencia a causa de lo que ve. Yo quiero ver a Cristo crucificado, pero aparte de verlo, quiero meter mi dedo en los orificios de sus manos y quiero meter mi mano en su costado. ¡Wow! Él quería tener una experiencia. Él no solamente quería ver superficialmente a Cristo resucitado. En una ocasión, cuando ellos iban en una tormenta, dice que la barca estaba por voltearse, estaban por morir, y vieron al Señor caminar sobre las aguas, y en primera instancia pensaron que era un fantasma. En primera instancia, con la visión natural. Pero lo que Tomás está pidiendo es una visión profunda, experiencial de las cosas. Él quiere verlo y quiere vivirlo. Esa visión de la vida donde la obra de Dios se hace realidad en cada uno de nosotros. Así termina el versículo 25, dice: y meteré mi mano en su costado, no creeré. Si no pasa eso, si no tengo esa experiencia, si no veo lo que estoy hablando, no voy a creer, no voy a creer. 8 días después, dice el siguiente versículo, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos. Y mira mis manos. Pero no solamente para que las contemples, sino para que te acerques. Y mira, el Señor le dice: y acerca tu mano y métela en mi costado
y no seas incrédulo, sino creyente. Tú y yo tenemos que venir delante de Dios con esta misma hambre y necesidad que tenía Tomás, de contemplar a Cristo y de tener una experiencia con el resucitado. Y tener una experiencia que va a cambiar su corazón, que lo va a llevar a ser un hombre de fe, de confianza en Dios. Tú y yo hemos venido en esta mañana no solamente para contemplar a otros, alabar a Dios, sino para ser adoradores de Dios, para involucrarnos, para tener una experiencia con Dios en medio de la alabanza que Él merece. No solamente estamos aquí para ver cómo otros abren su corazón y reciben la palabra de Dios y la viven a partir de que la palabra es predicada, sino estamos aquí para tener una experiencia personal, particular, con nuestro Dios Todopoderoso. Vemos para experimentarlo, vemos para añorarlo, para que sea parte de nuestra vida lo que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Cuando sucedió esto, dice el versículo 27, luego dijo Tomás, 28, perdón. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. ¡Wow! La manera en que Tomás había pedido ver al Señor era a través de una experiencia. Y la manera en que el Señor se lo reveló fue por una experiencia. Y cuando él lo experimentó, él reconoció quién era Cristo. Señor mío y Dios mío. ¡Wow! Versículo 29. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Porque tuviste una experiencia conmigo, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurados, dichosos, felices, de una manera plena, completa. Ese término bienaventurado, Macarios, 3 veces feliz, en todas las áreas de nuestro ser, en una plenitud de gozo, de alegría, cuando creemos en Cristo, cuando creemos en Dios, cuando contemplamos su obra en nuestra vida y decimos, Señor, tú estás aquí, tú estás obrando. Esto no es del hombre, esto no es del enemigo, esta es obra tuya y yo me voy a gozar, me voy a alegrar, te voy a adorar, te voy a bendecir, porque al ver la obra de Dios, creemos. Ver para creer. Y yo quiero orar en esta tarde para que nuestros ojos sean abiertos, para que no haya ceguera espiritual en nuestras vidas. Dile al que está a tu lado, qué bonitos ojos tienes. Debajo de esas 2 cejas. Ah, no, esa ya es otro corito, ¿verdad? Sí, sí. Pero no basta ver la vida con esos hermosos ojos que tienen. No. Tenemos que ver la vida bajo la perspectiva de Dios, de que somos sus hijos, de que Él es un Dios de promesas y que cada uno de estos acontecimientos es el cumplimiento de la palabra eterna de Dios, del cumplimiento profético de Dios, de la salvación de cada uno de nosotros. Y tú y yo tenemos que orar en esta tarde, diciéndole, Señor, abre mis ojos para contemplar tu obra en mi vida, para reconocer, Señor, que en medio de todo esto que estoy viviendo, en medio de todo esto que he vivido, y en medio de todo aquello que voy a vivir al salir de este lugar, allí estás tú.
Allí estás tú, Señor. Y lo que voy a ver no me va a debilitar, no me va a quebrantar, no me va a derrotar, sino todo lo contrario. Lo que yo voy a poder contemplar va a ser tu obra poderosa y maravillosa que me va a llevar a ser un hombre, a ser una mujer de fe, de confianza, de convicción de que tú estás cumpliendo tu plan y propósito eterno en mi vida. Por eso yo quiero que oremos. Pónganse de pie, amada familia.